Gracias, Jesús. ¿Cuántos podemos adorar con libertad, hermanos? Amén. ¿Puedes sentir la presencia de Dios? Sí, ¿verdad que sí? Nos gozamos. Ya me estaba yo quedando ahí en la adoración. Ay, predico, gloria al nombre de Cristo. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros en esta semana, hermano. Usted puede decir amén. Usted puede decir amén. Dios ha sido bueno, sí. Qué bueno que está aquí en la iglesia. Qué bueno que el día de hoy tomó la decisión en su corazón de venir al templo, amén, a darle adoración al Rey y a estar, hermanos, en comunión, amén, con sus hermanos. Amén, le amamos y es un gusto y un placer verle. Amén. El día de hoy el Señor me da esta palabra ahí en 2 de Samuel. Voy a pedir que me acompañe a 2 de Samuel capítulo 22. Segunda de Samuel capítulo 22. Vamos a leer el versículo 32 al 35, perdón. La semana pasada, el domingo pasado, estábamos mirando parte de este capítulo, ¿verdad? Por ahí leíamos hasta el versículo 23. Hoy vamos a leer del versículo 32 al versículo 35. Segunda de Samuel 22, del 32 al 35. ¿Está ahí? Dice el versículo 32: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuerte de nuestro Dios? ¿Sí? Fuera de nuestro Dios, perdón. Dice el versículo 33: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, dice, y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos, dice ahí. Amén. Este mensaje tiene por título: firmes para la batalla. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Dios, en la cual encontramos, Señor, la vida y vida eterna, decía Jesús, Señor Dios. Y gracias porque la tenemos, Señor Dios, después de tantos años, de siglos, Señor, podemos disfrutar de tu palabra, Padre, y podemos decir que a través de ella, mi Dios, somos transformados, renovando, Señor, nuestros pensamientos, Señor Dios, y dejándonos que tu Espíritu Santo cambie nuestra manera de vivir, Señor. Pedimos, Dios, que nos ayudes a poder ir a través de estos versículos, Señor, que hables a nuestra vida, Señor. Nuestro corazón está aquí dispuesto a escuchar tu voz. Nuestros pensamientos, Señor, si tienen alguna carga, alguna preocupación, Señor Dios, pedimos que tomes el control de cualquier necesidad, Señor, que tenga tu iglesia en estos momentos. Señor, con el poder que nos has dado como tu iglesia, declaramos, Señor, que ha sido todo resuelto, que todo, Señor, se alinea, Señor, a tu voluntad, Padre Santo, y la voluntad de bendecir a tu iglesia, Padre, y podemos centrar nuestros pensamientos, Señor Dios, en escuchar tu palabra y poner atención a lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Siéntese, por favor. Firmes para la batalla. Todo estaba así medio emocionado aquí en la presencia del Espíritu Santo, que hasta en los acentos en mi lectura, ¿verdad?, se oía medio raro. Pero eso es hermoso, hermanos, el poder meterse en la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, y poder conectarnos, ¿verdad? Y sabemos que el anhelo del corazón de Dios es de que usted y yo podamos sentirnos, hermanos, cada día más, hermanos, en esa intimidad con Dios, que es la que nos lleva a poder continuar, a poder seguir esta vida, ¿verdad?, que no es fácil, ¿verdad? La vida en sí nos ofrece conflicto y situaciones, ¿verdad? Hemos estado predicando, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, en su amor y su misericordia, pues quiere que usted y yo podamos sobrevivir, ahora sí, y vivir una vida plena, aún cuando las circunstancias, hermanos, nos lo tratan de impedir. Sí, y precisamente hace 2 semanas exponíamos, ¿verdad?, nos exponíamos nosotros a una grande y poderosa realidad que señala aquí el versículo 32. A ver si usted se acuerda, la semana pasada por ahí lo mirábamos en forma de pregunta, lo hace aquí, ¿verdad?, usando la figura de interrogación,
que comúnmente se usa en la Biblia para afirmar la verdad de la que se está hablando. Y yo en otras ocasiones se lo he explicado, ¿verdad? Lo que es la figura retórica de interrogación. Una realidad, hermanos, que aunque muchos a través de las generaciones no la reconozcan, porque es tropiezo, y lo dice la Escritura, que es tropiezo para el que no cree, ¿verdad que sí? Vino, hermanos, a ser fundamento. Esta verdad, esta realidad ha sido fundamento y piedra principal de todo lo que existe. La declaración es que el único y verdadero Dios es Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Él es en quien podemos confiar completamente nuestra vida presente, podemos confiar completamente nuestro futuro, porque Él es la única roca. Mire el versículo 32, hermanos, le decía, usa la figura retórica de interrogación para declarar que Dios, hermanos, es la única roca, ¿sí?, sobre la cual podemos construir nuestra vida en plena convicción que no hay otro fundamento que nos asegure la continuidad y la vida eterna, ¿sí? Continuidad es seguir viviendo, amén, y hasta llegar a la vida eterna. Entonces no hay otro fundamento, hermanos. Lo decía aquí el salmista David. Precisamente el salmista David, hermanos, habla estas palabras. Es un cántico que sale de su corazón, hermanos, reconociendo que el único, mire el versículo 32 de nuevo, que el único, ¿verdad?, que puede, hermanos, sostener la vida, el único que puede ser la roca en la cual usted y yo nos podemos parar y nos podemos cimentar y nos podemos fundamentar, hermanos, es Dios, ¿verdad? Haciendo esta pregunta decíamos, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea, no hay otra roca fuera de nuestro Dios. Amén. Solamente Dios, hermanos, nos asegura, le decía, la continuidad de vida. Usted quiere, hermanos, seguir disfrutando de la vida, y la vida como la señala la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, hermanos, necesitamos agarrarnos y arraigarnos y edificarnos y sobre edificarnos en la palabra de Dios, en Dios solamente. Amén. Solamente en Él, ¿sí? Él es la única, no hay otro. Y decíamos la semana pasada que la vida se construye con sabiduría. ¿Se acuerda? El domingo les decía yo esto. La vida se construye con sabiduría, y no hay sabiduría más grande bajo el cielo. Y algo que usted y yo debemos de estar bien conscientes, que no hay, hermanos, sabiduría más grande bajo el cielo que poner a Dios como nuestro fundamento y roca firme en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Solamente en Él, hermanos, solamente Dios. Y los siguientes versículos que leíamos aquí en este capítulo 22 nos hablan de algunas cosas que caracterizan precisamente, hermanos, el proceso, les decía yo, de continuidad en Cristo, ¿sí? O sea, cómo debemos de vivir, en otras palabras, la vida cristiana, el proceso de la vida cristiana, cómo debemos de vivirla para seguirla viviendo. Amén. Sí. Bien importante, hermanos. Fíjese el versículo 33 de nuevo. Vaya ahí conmigo, ahí quédese en su Biblia y vamos a leer. Gloria al Señor. El versículo 33 dice: Dios es el que me ciñe de fuerza. Note aquí características del proceso de continuidad. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, dice el salmista, ¿sí? El día jueves hablábamos, hermanos, de otra realidad inevitable que desde el principio de los tiempos trajo complejidad a nuestra vida, a la vida del hombre, la vida del ser humano. Esto es, los procesos difíciles o circunstancias complicadas de la vida. ¿Se acuerdan? El sábado le decía yo, ¿sí? Y mirábamos, hermanos, en la palabra de Dios, y miramos, le decía yo, miramos en la historia que son siempre, ¿verdad? Y van a ser siempre parte integral de nuestro desarrollo como seres humanos. Y ahora en Cristo, ¿verdad?, continúan siendo parte de nuestro desarrollo cristiano, las circunstancias difíciles. Pero también mirábamos, hermanos, en la palabra de Dios
que ante tan grande obstrucción, ¿sí?, que pretende robarnos la paz y la esperanza de vivir una vida plena en Dios, en medio de esas tinieblas encontramos a Jesús, nuestro rayo de luz, nuestro rayo de vida, de salud y de esperanza, ¿verdad? Y esto es hermoso. Amén. Dios, hermanos, a través de Jesús, en estos tiempos que son tan complicados, ¿sí?, que producen cansancio en nuestra vida, que producen desgaste en esos tiempos complicados de la vida, le decía, o procesos difíciles de la vida, ¿sí? Nos dice la Escritura, el versículo 33, que Dios es el que nos ciñe, ¿qué? De fuerza, dice ahí, ¿sí? Dios es el que nos ciñe de fuerza. Y este rollo, tengo que decirle, ¿verdad?, para que quede claro este asunto. Este rollo de que Dios nos ciñe de fuerza, hermanos, como nos habla David, solo se entiende y se vive en el Espíritu Santo. Sí, solo se entiende y se vive en el Espíritu Santo. O sea que aquella persona que no vive en el Espíritu no va a poder entender de qué está hablando David, ni mucho menos experimentar lo que es el ceñirse de fuerza. Amén. Pero si usted y yo vivimos una vida en el Espíritu, si usted y yo creemos en Jesús y le hemos creído como nuestro Señor y Salvador, nos enseña la Escritura que hay una fuerza, hermanos, poderosa detrás, hermanos, de la fe, que nos viene a ceñir ¿de qué? De fuerza. Amén. Somos fuertes en el Señor. ¿Sí? O sea, en otras palabras, ¿sí?, nos ajusta. Eso es ceñir, ajustar. Cuando usted se ciñe el pantalón, el cinturón, ¿verdad?, para que no le quepa más comida. No, para que no se le caiga, ¿no? Nos ceñimos el pantalón, nos ajusta, hermanos, o nos aprieta el cinturón de la verdad. Recuerde que en Efesios la palabra, hermano, nos habla acerca del cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad tiene la moción de ceñir. Amén. Y aquí nos está diciendo el Espíritu Santo que nos ciñe de fuerza, o sea, nos aprieta el cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Y caminamos en la verdad. ¿Verdad que sí? Caminamos en la verdad. No caminamos en nuestras ideologías. No caminamos, ¿verdad?, en los rudimentos de este mundo. ¿Sí? No caminamos en las ideologías de nuestros padres, sino caminamos ceñidos en la verdad, ciñendo el cinturón de la verdad. Y esto dice la palabra, que nos ciñe de fuerza. Y esta fuerza es una fuerza sobrenatural. Amén. No se entiende con la mente natural. Por eso le decía que este rollo, hermanos, de ceñirse de fuerza es algo que tiene que ver con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Y solamente se puede entender si usted y yo tenemos una relación con el Espíritu de Dios. Por eso es que usted y yo podemos mirar, hermanos, gente que le ha creído a Dios, y gente, hermanos, que se para en la brecha y se para firme, ciñéndose la palabra, hermanos, ciñéndose en la verdad de Dios, y siendo fuertes y firmes, hermanos, ante las circunstancias complicadas de la vida. Ahorita que escuchamos más otra vez, hermanos, de repente, ¿verdad?, nunca había cesado, pero quizás no salía tan público como antes, la persecución en los países, hermanos, árabes de la iglesia. Y otra vez, con el poder que está tomando el ISIS, ¿verdad?, allá los talibanes en Afganistán, continúa la persecución ahora con más fuerza. Pero aquellos hermanos que creyeron en la fe y viven una vida en el Espíritu, ciñen el cinturón de la verdad, hermanos, y se fortalecen en el Señor. Amén. Y aquí está diciendo el salmista: Él es, Dios es el que me ciñe de fuerza. Estoy ceñido de fuerza. Amén. Sí, las circunstancias de la vida, las complicaciones de la vida, el trabajo, desgastan a este cuerpo, hermanos, que ya está, ¿verdad?, un poquito avanzado en edad. Pero dice la palabra que si vives en el Espíritu, el Espíritu te ciñe de fuerza. Si no lo entiendo, amén, no hagas nada por buscar a Dios. Allá quédate dormido en tu casa. No,
Ahí el Señor, hermanos, promete fortalecernos, ceñirnos de fuerza. Y yo creo, hermanos, que si usted y yo podemos entender lo que, hermanos, significa vivir una vida en el Espíritu, nuestras vidas no van a ser iguales. Van a ser completamente diferentes, hermanos. Ustedes y yo vamos a vivir en un poder sobrenatural que nace, hermanos, en la esencia de nuestro Dios. Decía el salmista: Dios es el que me ciñe de fuerza. No cualquier, hermano, suplemento alimenticio. Amén. No se trata de lo que mi cuerpo dejó de producir a los 27 años promedio por ahí, sino se trata, hermanos, de la esencia del Espíritu Santo fortaleciéndome, ciñéndome de fuerzas. Amén. Si yo estoy ceñido, mi cinturón de la verdad. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Nos ciñe con fuerza sobrenatural, de tal manera, hermanos, que podemos enderezarnos. Se ciñe uno y órale, enderezarnos, hermanos, y continuar hacia adelante. ¿Sí? Isaías 35, versículo 3 al 6. Un llamado a la iglesia, dice, hace el profeta, pensando, hermanos, o siendo motivado por el mismo Espíritu, el mismo Dios, hermanos, que le ayudaba a David a hablar estas palabras. ¿Sí? Isaías 35, versículo 3 al 6. ¿Qué dice ahí? Fortalecer las manos cansadas, dice. Afirmar las rodillas endebles, o sea, párese firme. Amén, bien ceñido de la verdad de la palabra para que se fortalezca, dice ahí. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, esfuérzate, no temas, esfuérzate, no temas. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cuántos podemos creer esta palabra, hermano? Amén. Vive en el Espíritu entonces. ¿Sí? Y dice el versículo, no solamente nos ciñe de fuerza, sino también dice que, nos regresamos al versículo 33, nuestra base, sino también dice: despeja mi camino. Amén. Despeja mi camino. Cada vez, hermanos, se mira más despejado nuestro camino de esos obstáculos que pretenden estorbarnos en este camino que debemos andar, en este camino que Cristo nos ha dado, hermanos. Está diciendo aquí la escritura, hermanos, y el salmista, hermanos, dando testimonio de la forma de obrar de Dios, que lo que para nosotros eran obstáculos que estorbarían, hermanos, en nuestro camino, hay una acción que el Espíritu Santo empieza a hacer, si usted y yo podemos creer. Y esta acción, hermanos, es de despejar. Despeja el camino. No nos tenemos que quitar usted y yo, hermano. No. Usted no tiene que preocuparse por los obstáculos que tenemos delante de nosotros, pensando cómo lo vamos a brincar, cómo le voy a hacer aquí. Esto que me está estorbando para poder alcanzar la vida plena en Dios, ¿verdad? No tenemos que preocuparnos, hermanos, de cómo quitarlos. Lo que tenemos que hacer es, hermanos, meternos en el Señor, dejar que Dios ciña nuestras fuerzas y que Él mismo se encargue de despejar nuestro camino. Vale. Y caminar derechitos. Mira usted un soldado caminar, hermanos, cuando hacen esos caminatas de desfiles y ese tipo de cosas. ¿Se lo han mirado? Amén. Así derechito, haciendo, hermanos, luciéndose, pues. Amén. El uniforme ahí. Fíjese, hermanos, el peso que tiene esta palabra, si usted y yo la podemos entender, lo único que usted y yo tenemos que hacer es ceñirnos, creyéndole al Señor. ¿Sí?
ceñirnos en la verdad, hermanos, para poder ser fuertes y poder caminar hacia adelante. Y no nos preocupemos por los obstáculos que podamos enfrentar en nuestro camino, porque hay una declaración profética, hermanos, usted y yo podemos creer. Y esto es de despojar, de hermanos, de abrir camino para que usted pueda pasar. Amén. Sí, y fíjese, despejar el camino. Cada vez, hermanos, se mira más despejado, le decía, de esos obstáculos que pretenden quitarnos la paz, quitarnos, hermanos, la esperanza de las promesas de Dios para nuestra vida. Dice el versículo 5 de lo que leíamos, hermanos, en Isaías 35, ¿verdad? Nos quedamos por ahí en el 4. El versículo 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces aquel que no podía mirar con claridad, sus ojos van a ser, hermanos, abiertos. Vamos a poder ver con claridad lo que realmente está sucediendo, hermanos, en cuanto a esos obstáculos, ¿sí? Y los oídos de los sordos se abrirán. Amén, escuchando, hermanos, las trompetas de victoria, hermanos, que se hacen sonar cuando usted y yo le creemos a Dios. Escuchando esas trompetas, hermanos, que declaran la victoria de antemano. Versículo 6 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo. Wow. El cojo saltará como un ciervo, dice el versículo. Aleluya. El cojo saltará como un ciervo, dice ahí. Y cantará la lengua del mudo. Aquel que no podía declarar su victoria va a empezar a abrirse y va a empezar a declarar las victorias en el nombre de Cristo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Todo esto, hermanos, son cánticos de victoria para que él puede creer. Para el que puede creer. El que le cree a Dios, hermanos, y vive su vida moviéndose como Dios le enseña que debe de moverse. Que se permite, hermanos, ceñir, amén, el cinturón de la verdad para ser fortalecido. Dios, hermanos, es el que me ciñe de fuerza, dice, y quien despeja mi camino. Sí. Continúa diciendo, versículo 34, regresemos a nuestra base. Ahí los voy a traer para acá y para allá, para acá y para allá, para que no se me duerma. Busque la Biblia para que no se me quede dormido, hermano. Allá en su casa, ¿verdad? Que están más cómodos allá, ¿no? Ok, versículo 34, ¿ya está ahí? Dice, fíjese esto. Mirábamos, hermanos, en lo que leíamos en Isaías. Algo ahí que el cojo saltará como un ciervo. ¿Se acuerda de eso? Lo leíamos hace un momento. Ok, mire esto. Versículo 34, perdón. Quien hace mis pies como qué, como de siervas, dice, y me hace estar firmes sobre mis alturas. ¿Sí? Dios hace mis pies como de siervas, decía el salmista, y me hace estar firmes sobre mis alturas. Qué impresionante está esto. ¿Alguna vez nos hemos sentido tan pesados o con tanta falta de condición para hacer alguna actividad en nuestra vida, hermano? ¿Alguna vez has sentido así como que no puede moverse, no lo puede hacer? ¿Sí? Mire, las ciervas son mamíferos que se caracterizan por ser muy ágiles y son capaces de correr a grandes velocidades para no ser alcanzados por los depredadores. ¿Sí? Sus sentidos están bien desarrollados para estar alerta al peligro, ¿sí? Ante el peligro. Sus pies son largos y fuertes, con unas pezuñas que permiten una sorprendente adaptación a los terrenos rocosos y montañosos. Las pezuñas, hermanos, están adaptadas para eso. ¿Sí? Tienen la capacidad de correr entre las piedras y montañas como entre los bosques sin complicaciones. Otras características de las ciervas o ciervos es que andan en lo alto de las montañas para estar fuera de peligro. ¿Sí?
Los depredadores no pueden llegar hasta ese lugar, ya que para ellos sería imposible subir en esas condiciones. Pero los ciervos sí pueden. Sí. Están, hermanos, diseñados. Sus piernas están diseñados, hermanos, sus pies están diseñados con esas condiciones que ellos pueden, hermanos, se pueden adaptar al terreno independientemente cual sea. Sí. Este versículo nos está asegurando que Dios hará nuestros pies como de ciervas, dándonos fuerza, resistencia y la capacidad de enfrentarnos a los desafíos y los problemas de la vida, pisando sobre ellos y corriendo sobre ellos con la agilidad y destreza de las ciervas que corren sobre las piedras y montañas, hermanos, a grandes velocidades sin complicaciones hasta alcanzar las alturas. ¿Sí? Nos está diciendo, hermanos, el versículo que usted y yo seremos, hermanos, capacitados. Seremos, hermanos, Dios nos va a dar la resistencia, la fuerza para enfrentar los desafíos como si fueran esas piedras, hermanos, que las ciervas pasan sin complicaciones. Esas zonas montañosas sin complicaciones a grandes velocidades, como si estuvieran corriendo en el freeway aquí. ¿Ah? El deseo de Dios, hermanos, es que mientras estamos en los procesos complicados de la vida, usted y yo, escúcheme bien, usted y yo escalemos nuevos niveles. ¿Sí me escuchó? El deseo del corazón de Dios, a que lo que entendemos en la palabra, hermanos, la capacidad que le está dando, hermanos, Dios a una sierva. ¿Sí? Y Dios diciéndonos que nuestros pies serán, hermanos, de siervas, dice. Nos está dando, hermanos, diciendo el Señor que nos está dando la capacidad, la resistencia, la fuerza, hermanos, para que usted y yo escalemos nuevos niveles en las circunstancias complicadas y procesos difíciles de la vida que usted y yo estamos enfrentando todos los días. Nuevos niveles. Oh, no, es que las circunstancias están tan complicadas que ahorita no puedo seguir creciendo, que ahorita tengo que dejar de servir, que ahorita tengo que dejar de buscar a Dios, que ahorita no puedo estar en la iglesia, que ahorita tengo que enfocarme en el trabajo, tengo que enfocarme en mis hijos, tengo que enfocarme en mi familia, no puedo hacer otra cosa, no puedo buscar a Dios. ¿De dónde lo sacó eso? A ver, dígame, enséñeme la palabra. Porque a mí lo que la palabra me está diciendo es que Dios quiere que yo siga creciendo a pesar de las circunstancias complicadas de la vida. Que yo vaya hacia las alturas. Dios no me mira, hermanos, en la condición que yo me encuentro. Dios no me mira en mis dificultades. Dios me mira como alguien que puedo superar y tiene la resistencia y la capacidad para alcanzar las alturas. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender a vernos con los ojos de Dios en vez de vernos con los nuestros. Nos miramos, no puedo. Estoy muy panzón para subir llegar a la del, ¿cómo se llama? La montaña esa del, ¿cuál? El Everest. Ay, está muy grandote, hermana. Yo me estaba yendo aquí cerquitas al House Mountain, ¿verdad? Que el otro día la subí. Ay, Señor. Dios no nos mira, hermanos, como nosotros nos miramos con nuestros ojos. Sí, ¿verdad? Nos falta en el proceso. Sí, estamos, ¿verdad? Ahí, pues, más o menos. Pero sabe, Dios mira la capacidad que Él nos dio. Que si usted y yo podemos tomar la decisión todos los días, hermanos, seguiremos subiendo niveles a pesar de las circunstancias, a pesar de las complicaciones de la vida. Usted y yo seguiremos subiendo niveles hasta llegar a las alturas en Dios, hermanos. Sí. Y me hace estar firme sobre qué, sobre mis alturas, dice el versículo.
sobre las montañas de la dificultad. Dios, hermanos, nos ha y nos está capacitando para que usted y yo podamos subir las montañas de la dificultad que están delante de nosotros para llegar a las alturas de su presencia. De las alturas de su presencia, hermanos. Pero hay que creerle a Dios para estar ligerito, hermanos, en nuestro espíritu. Y que las circunstancias y los procesos complicados de la vida no se conviertan en el estorbo que muchas veces se han convertido. Decía en un trabajo, compañero, ponemos a hacer algo y decía: ay, no puedo. Ay, no puedo. ¿Cómo que no puede? ¿Tiene manos? Sí. ¿Puede levantar? Sí. ¿Está dentro del límite? Sí. Entonces, ¿por qué no puede? Y muchas veces como cristianos así estamos, hermanos, pensando y siempre: ay, no puedo. No puedo ser quien Dios me dijo que sería. Cuando, hermanos, Dios nos está dando en su palabra que hay un plan, hermanos, para nuestra vida, y que si usted y yo podemos creer en Él, hermanos, creer en su palabra, Él, hermanos, hace nuestros pies como de siervas, dándonos esa agilidad y nos hace estar firmes sobre mis alturas, dice el salmista. Mis alturas. Amén. Mire, si usted quiere andar en sus bajeces, es decisión de usted. Pero Dios nos está llamando a andar en nuestras alturas. Amén. Que habitemos en su presencia, hermanos, todos los días de nuestra vida. Y que podamos ir de peldaño en peldaño, hermanos, subiendo hasta su presencia. Porque un día queremos estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad que sí? Queremos estar en su presencia. Entonces usted y yo tenemos, hermanos, que escuchar la voz de Dios diciéndonos que Él nos está capacitando, nos está dando la resistencia, nos está dando la agilidad y la destreza como las siervas para poder correr sobre las rocas, sobre las montañas, hermanos, a grandes velocidad, sin ninguna complicación, hasta alcanzar las alturas de su presencia. ¿Sí? Amén. Es el deseo de Dios, hermanos. Y termina diciendo, versículo 35, mire ahí: esto a mí me huele a batalla. Por eso le puse este sermón: firmes para la batalla. Óigame, me habla de fuerza, ¿verdad? Versículo 33. Tengo que ser fuerte. Vamos, ceñido. De repente el ceñir el cinturón del pantalón es como que algo así, como que hágase bien valiente, ¿verdad? Préstese bien los pantalones, ¿no? ¿Hemos escuchado? Cíñase bien, firme. Fíjese, esto me huele a mí, hermanos, a batalla. Quien me da la agilidad, tengo fuerza y me está dando agilidad. Y luego me está diciendo, versículo 35, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Sí? De manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Se doble el arco de bronce. Se cree que el arco de bronce era un instrumento de guerra, símbolo de victoria. Porque era un arma muy poderosa y temida, hermanos, por los ejércitos. ¿Sí? Y solo se podía utilizar por hombres con brazos muy fuertes y diestros para disparar. El hombre que pudiera utilizar esta arma aseguraría la victoria para su ejército. Los expertos en arquería dicen que un arco de mucho peso, como pudo haber sido el arco de bronce,
provee mucha potencia de disparo hasta matar de un solo golpe a un animal tan fuerte como el búfalo. El búfalo es un animal temible por su tamaño y fuerza. Aproximadamente miden de 2 a 2 metros, de 2 metros y medio a 2 metros 70. Imagínenselo. De la cola a su cabeza. Llegan a pesar aproximadamente 1200 kilos, ¿sí? Como 2200 libras. 1200 kilos. Sus cuernos pueden llegar hasta medir hasta 1,50, 1,5 metros de largo, ¿sí? Su fuerza es tanta que si dos búfalos corren el uno hacia el otro, es comparable a un carro impactándose contra un muro a 50 kilómetros por hora. Imagínense el poder de esos animales. Y dice, hermanos, los expertos, que con el arco de bronce puede llegar a matar a un búfalo con un solo golpe. Sí. Como conocemos en la Biblia, el búfalo, este animal que es fornido y agresivo, se usa como símbolo de fuerza, ¿verdad que sí? Se usa como símbolo de fuerza. Las fuerzas como las del búfalo, ¿verdad? Miramos. Dame fuerzas como las del búfalo, Señor. Símbolo de fuerza. O sea, se puede imaginar la potencia del arco de bronce, hermanos. Sí. El uso del arco de bronce requería años de entrenamiento y gran habilidad para la batalla. De tal manera que pudiera ser efectivo. ¿Sí? Ocupaba entrenamiento y una gran habilidad, hermanos. Dice este versículo que Dios es quien adiestra, ¿sí? Adiestra, que es enseñar, es guiar. Dios es quien adiestra nuestras manos para la batalla, de tal manera que usted y yo tengamos la capacidad, la habilidad, la destreza de doblar el arco de bronce. O sea, usar el arco de bronce correctamente, ¿sí? En contra de nuestros enemigos, por muy fornidos y agresivos que estos sean. Dios adiestra nuestras manos para usar el arco de bronce, hermanos, en contra de los desafíos y problemas de la vida, de modo que nos asegura la victoria para el reino de Dios, hermanos, en el nombre de Jesucristo. ¿Lo puede creer? Amén. Esa es la capacidad, hermanos, y la capacitación que Dios, hermanos, hace en nosotros cuando Él adiestra nuestras manos para la batalla. Por eso menciona, ¿verdad?, después en el versículo, de manera que se doble el arco de bronce, que podamos usar correctamente el arco de bronce. Amén. Como aquellos hombres fornidos en aquellas batallas, que, hermanos, eran importantes, eran de vital importancia para poder tener la victoria en la guerra. Oh. Dios, hermano, nos está adiestrando, enseñando y guiando para que usted y yo podamos, hermanos, poner ese arco de bronce y usarlo efectivamente contra los desafíos y los problemas de la vida. De modo, le decía, que aseguremos la victoria para el reino de los cielos en Jesús. ¿Sabía usted que el arco de bronce es un sinónimo espiritual de la espada del Espíritu? ¿Sabe cuál es la espada del Espíritu, hermanos? La pastora predicaba hace 2 jueves, predicaba acerca, hermanos, de la armadura de Dios, y mencionaba la espada del Espíritu, nuestra única arma, nuestra única parte, hermanos, de la armadura de Dios, que es ofensiva. Todo lo demás es defensivo, es para nuestra defensa, ¿verdad? El yelmo, ¿sí?, de la salvación.
el escudo de la fe. Amén. El calzado de la paz. Todo es para nuestra defensa. Pero hay solamente una armadura, una herramienta, hermanos, en la armadura de Dios, que es para ofensa. Y es la espada del Espíritu. La palabra de Dios, hermanos. Oh, el arco de bronce es un sinónimo de la espada del Espíritu. Y el apóstol Pablo en Efesios 6:17 dice que la palabra, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nuestra arma de ofensa es la palabra de Dios. Amados, Dios es quien adiestra nuestras manos. Escúcheme bien, adiestra nuestras manos para darnos la capacidad de usar su palabra efectivamente. Usar su palabra efectivamente, hermanos, en contra de nuestros enemigos, por muy fornidos y agresivos que estos sean. Le explico. Un enemigo fornido y agresivo son los que usted mira y dice: no, no puede, no se puede. Aquí no se puede, no, es que ya se acabó todo, esto ya no se puede. No, ya para qué. ¿Ya para qué? Aquí ya no puedo, ya no se puede hacer nada. Ya está por los suelos esto, ya aquí ya no hay solución. Ya no hay solución. Este enemigo es muy fornido y agresivo. Tiene las fuerzas del búfalo. ¿Y tú qué tienes en tu mano? Le decía el Señor a Moisés: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Señor, ¿verdad? Necesitamos esto. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Pues mi vara, úsalo. ¿Qué me estás pidiendo a mí, Moisés? Yo ya te di el arma, yo ya te di la herramienta que tú puedes usar para destrucción de fortalezas. Úsalas. Amén. Óigame, un hijo de Dios no es para que no puedo, no se puede con este problema. Un hijo de Dios, hermanos, se para firme. Note usted ahí el versículo 35. El 34, la segunda parte. Y me hace estar ¿qué? Firme en mis alturas, en lo que yo conozco de Dios. Amén. Me hace estar firme para usar, hermanos, el arco de bronce, la espada del Espíritu, la palabra de Dios en mis alturas. Firme. Y firme, hermanos, para la batalla no es firme como lo emprendíamos en la escuela, como lo vemos así en los desfiles de los soldados. No, firme para la batalla es bien posicionado, hermanos. Órale, vente, hijo de Dios. Decía uno: yo sí te voy a dar calor, Oscar. Yo sí te voy a dar calor. Amén. Bien posicionado, firme, que de aquí no me mueve ningún demonio, ningún proceso complicado de la vida. Lo que yo miro lo más difícil no me puede mover, porque a mí ya me han ceñido con fuerza. A mí me han dado la agilidad y la destreza de los siervos que andan por las montañas en sus alturas. Y a mí el Señor me ha dado un arma poderosa, en el cual me adiestra todos los días para derribar a mis enemigos. ¿Cuántos dicen aquí no se puede? Gloria al nombre de Cristo, porque ni uno solo dijo no se puede. Ahora sí, ¿verdad? Cántelo como lo cantamos allá cuando juega el equipo de México. Sí se puede, sí se puede. Amén. Todo lo puedo en Cristo, dice la palabra. ¿Y cuánto es todo, hermano? ¿Cuánto es todo allá en su casa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no está en Cristo, entonces sí. Pero si estamos en Cristo,
Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oh, este arco, hermanos, de bronce, nadie se lo puede quitar, porque ya Dios se lo dio desde hace muchos años. Esta espada del Espíritu nadie nos la puede arrebatar, hermanos. El enemigo tiembla ante la palabra de Dios. Óigame, se debilitan sus piernas ante la palabra de Dios. Y usted y yo podemos creer, hermanos, y podemos agarrarnos de este arco de bronce, de esta espada del Espíritu, hermanos. Cosas maravillosas van a suceder con sus problemas que ahorita le dicen: no puedes, no puedes. Concluyo. La palabra de Dios en estos versículos, amados, nos afirma que Dios, versículo 32, Dios es nuestra roca, y que nuestra roca nos da la firmeza. Decíamos, la firmeza, esta roca no, ¿verdad? Estoy parado en la roca y nada me puede mover. No, ningún problema, ningún conflicto, ningún proceso de la vida difícil me puede mover, porque yo estoy parado ¿en dónde? En la roca. ¿Y quién es Dios? Mi roca. Estoy parado en la roca, dice. Dios es nuestra roca firme, que nos da firmeza. La firmeza que necesitamos para enfrentar y resistir a nuestros enemigos. Nos dicen los versículos que Dios es quien nos da la capacidad, no es nuestra. Sí, yo sé, usted y yo, hermanos, sin Dios no tenemos la capacidad. Yo lo entiendo perfectamente. Estamos en los mismos zapatos, amén, de diferente tamaño nada más, pero en los mismos zapatos. Sí, sin Dios no se puede, pero Dios nos da la capacidad, la agilidad y la destreza para pisar y correr sobre nuestros enemigos. Escúcheme bien, para caminar y correr sobre nuestros enemigos, para ponerlo debajo de nuestros pies, pisotearlos, hermanos. Esa es la autoridad y la capacidad que Dios nos da, si usted lo puede creer, hasta alcanzar nuestras alturas en Dios. Termina diciendo el 35: Dios es quien adiestra nuestras manos para usar su palabra como instrumento de guerra. De guerra. A muchos, hermanos, nos encanta, a mí me encanta también escuchar la palabra de aliento, palabra de ánimo, palabra de verdad, seguridad. Pero también esta palabra, hermanos, es una herramienta de guerra, instrumento de guerra, hermanos. Y nos dice el versículo que Dios nos enseña, Dios nos adiestra las manos para que podamos usarla efectivamente en contra de nuestros enemigos, por muy fornidos y agresivos que estos sean. Amén. Aunque esté grandote el animal, no le saque. Amén. ¿A qué le teme? Al goliatizo ese. Cosita así. Una piedra, hermanos, y una. Era para que le temblaran las piernas y una onda, ¿verdad? Pero se paró firme y no tuvo temor. ¿Usted tiene temor o qué onda? Instrumento de guerra, hermanos, para usarlo efectivo en el Señor, en contra de nuestros enemigos, por muy grandotes que se miren. No hay demonio, escúcheme bien, no hay demonio, no hay problema complicado, no hay proceso, hermanos, difícil, no hay circunstancia difícil que no caiga ante el poder de la palabra de Dios. ¿Lo puede creer? ¿Realmente lo cree? Póngase de pie entonces conmigo. Amén.
En Dios, hermanos, tenemos la victoria. En Dios lo tenemos todo asegurado. Todo asegurado. Tenemos asegurado nuestra victoria en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos usando la palabra, hermanos, que para eso es. No para tenerla ya guardada, escondida. Medite en ella. Expóngase a la palabra, ahí en el celular, donde sea. Expongámonos a la palabra, hermanos, porque es nuestra arma, la única que nos va a ayudar a destruir fortalezas. Sí, si lo cree, ¿por qué no viene un momento acá al altar y abrácese de su Dios, el poderoso guerrero, Jehová de los ejércitos, que nos instruye, hermanos, a que usted y yo nos tomemos, hermanos, de la fortaleza de Dios, creyendo en su palabra, creyendo, hermanos, que Él es nuestra roca y nuestra roca firme, que Él, hermanos, nos provee de capacidad, agilidad y destreza, para que podamos tomar nuestra victoria. Vamos, iglesia, de pasos de fe, creyendo. Cada fe a paso hacia adelante sea una declaración de fe. Venga al frente, una declaración de fe. Yo creo, Dios, yo creo que tú me vas a ayudar con este gigante que se ha levantado en contra de mi familia, en contra de mi vida, en contra de mi matrimonio. Yo te creo, Dios. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú has hablado a mi vida en este día. Y cada paso hacia adelante es un paso de fe, es un paso de victoria, es un paso de declaración, que tu palabra tiene poder. Vamos guerreros de mi Padre. Vamos guerreros de mi Padre.